Buenos días o buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2, el cual está conformado por Aníbal Ulises González García, José Antonio García Romero, Juan José Coyote Delgado, que es su servidor. Hoy hablaremos sobre DBMS, que significa Sistema de Manejador de Base de Datos. Introducción. Primer punto. SGBD. Segundo punto. Objetivos principales de un DBMS. Tercer punto. Funciones de un DBMS. Cuarto punto. Ejemplos. SGBD es un conjunto de coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc., que suministra tanto a usuarios no informáticos como analistas, programadores o administradores los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo a su integridad confidencial y segura. Objetivos principales de un DBMS. Proporcionar un entorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer información de la base de datos. El DBMS suministra la interfaz entre el conjunto de los datos de dichos usuarios. El DBMS también debe proporcionar a los usuarios análisis, programadores, administradores, las correspondientes herramientas que les permitan un adecuado desarrollo de sus funciones. A continuación, mi compañero Aníbal. Funciones de un DBMS. Debe permitir al administrador de la BD especificar los datos que le integran, su estructura y las relaciones que existen entre ellos, las reglas de integridad semántica, los controladores a efectuar antes de utilizar los accesos a la base, así como características de tipo físico y a las vistas lógicas de los usuarios. Esta función la realiza el lenguaje de definición de los datos DLL, propio del DBMS, y debe de ser capaz de definir las estructuras de datos a los tres niveles: nivel externo, nivel lógico global o conceptual, nivel interno. Algunos ejemplos son MySQL, Cassandra, MongoDB, MySQLite, Oracle. Puede configurar las bases de datos de ejemplos en una base de datos de Oracle. La base de datos Oracle de ejemplo y archivos asociados se encuentran en ubicación, instalación, ejemplo, cognos, diagonal web content, diagonal simples, diagonal data source, diagonal Oracle. Extraiga gs-db ora.tar.gz. Esto crea la carpeta gsdb-ora con las subcarpetas siguientes. Data. Esta carpeta tiene los archivos de base de datos. Logs. Esta carpeta contiene los registros que se encuentran ejecutando los scripts. Unix. Esta carpeta contiene los scripts de Unix y Linux. Win. Esta carpeta contiene los scripts de Microsoft Windows. A continuación, les seguirá explicando mi compañero José Antonio.
Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora vamos con el MongoDB. Y se divide en dos formas, en modelado embebido y modelado con referencias. Bueno, del lado del modelo embebido dice apropiado para relaciones uno o a pocos, o sea, va a ser de una etiqueta a pocas personas, o sea, a tres o a dos o a cuatro. Dice cuando los datos embebidos no cambian a menudo o no se mantienen por separado, el PJ, o sea, las direcciones de una persona, o sea, va a cambiar. Y entonces la ventaja de este modelo dice que la ventaja no es necesario hacer un query separada para obtener los detalles de cada uno de los datos de las personas. El modelado con referencias. Ese modelado con referencias dice apropiado en general para relaciones de uno a muchos. Ahora en este caso va a ir del tema que se está tratando a varias personas, ya sean 10, 20, etcétera. La ventaja principal es que permite consultar y actualizar los documentos por separado. También permite relaciones NAM, o sea que en este caso se va a buscar la documentación de la persona, por decir ya sea su edad, tipo de sangre o nombre de los familiares o domicilio, etcétera. Dice el inconveniente que es necesario realizar una segunda query para obtener los detalles de cada padre, o sea, es un árbol es el árbol y esto se va a ramificar como lo dice en personas y luego de ahí los documentos de cada uno de ellos. Me salté uno que es el MySQL. Dice en este caso un ejemplo sería vaciar la tabla y con esa tabla que sería con este simple query podrás vaciar todos los registros de una tabla a una base de datos de MySQL simplemente con el código truncate_table, o sea el nombre de la tabla, haciendo la referencia. Hay que tener un poco de cuidado porque el query eliminará todos los contenidos de la tabla que se seleccionan. En este caso se elimina todos los registros del nombre de la tabla, o sea, todo lo que tengas guardado en esa tabla se va a eliminar, sinceramente no te aparecerá nada. Y es un poco bastante útil para borrar posts de links, comentarios y empezar todo desde cero sin tener que borrar la tabla de uno por uno y todo eso, esto lo borrará definitivamente. Ok, y vamos con el último ejemplo que sería Cassandra. En este caso sería un lenguaje SQL y modelos de datos, se divide en dos partes. En este caso Cassandra Query Language dice es el lenguaje de acceso a datos de Cassandra. Es un derivado reducido de la SQL. En Cassandra los datos están desnormalizados de manera que el concepto de joins o subqueries no existe. O sea, en este caso el lenguaje de Cassandra tiene los datos separados de uno de otro junto con el tema que se trata y la persona donde tenga guardado toda su documentación. Dice, en este caso podemos interactuar con Cassandra mediante SQL a través de la shell. De SQL Shield también podemos usar herramientas gráficas como DevCenter o a través de los drivers soportados para múltiples lenguajes de programación. Y el modelado de datos también combina propiedades de una base de datos clave, valor o una orientada a columnas. Como podemos ver en el siguiente diagrama, la información se organiza de manera que toda la fila tiene una clave única y una serie de pares de clave. En este caso, valor de columnas, es importante tener en mente que esas características a la hora de diseñar nuestro modelo de datos. O sea, en este caso, como dice que es en total sería tu fuente y aquí serían los propietarios por decirlo así. Y esto se divide en columnas y case, o sea, van a ir los nombres y todo eso y todos tienen referencia para que cuando busques aquí todo se va a referenciar con unas llaves. Y listo, esto sería todo por nuestro pequeño video de explicación sobre los DBMS, que son sistemas de manejar la base de datos. Listo.